En Fotos con Historia, cada foto guarda un misterio, un instante congelado que aún respira. Suscríbete y revive el pasado como nunca antes. Nikola Tesla en su laboratorio. Estados Unidos, 1896. Ante ti está Nikola Tesla, uno de los inventores más brillantes de la historia. En esta imagen, aparece sentado en su laboratorio, con una gigantesca bobina de transformador de alta frecuencia como telón de fondo. Imagina, era finales del siglo XIX, cuando la mayoría aún usaba lámparas de queroseno, y Tesla ya experimentaba con la transmisión inalámbrica de energía. Sus descubrimientos dieron origen a la radio, a los motores eléctricos e incluso a tecnologías inalámbricas modernas. Se decía que veía el futuro con tanta claridad que muchos lo consideraban excéntrico. Pero gracias a sus ideas hoy vivimos en un mundo de electricidad y comunicación. Una familia indígena en Europa, 1889. Esta fotografía refleja el lado más oscuro de la cultura europea del siglo XIX. Una familia de indígenas fue llevada a Europa no como invitados ni trabajadores, sino como exposición en los llamados zoos humanos. Eran espectáculos en los que se mostraba a personas de colonias junto a animales para entretenimiento del público. Estas humillaciones se daban no solo en Europa, también en Estados Unidos. Imagina, para los visitantes era diversión, para ellos la pérdida de dignidad y libertad. La imagen nos recuerda lo lejos que estaba aquella época de la verdadera humanidad. Repostaje de avión en Estados Unidos, 1959. Esta escena parece sacada de una película, pero es real. En 1959, pilotos estadounidenses practicaban reabastecer un avión desde un automóvil que corría por carretera. Hoy parece impensable, ya que existen sistemas de repostaje aéreo. Pero entonces se experimentaba sobre la marcha. Observa la foto. Un error podía costar la vida tanto al piloto como al conductor. Es un testimonio de lo arriesgada y a veces temeraria que fue la era de experimentos aeronáuticos de mediados del siglo XX. La mujer más fea de Gran Bretaña, 1883. Aquí vemos a la portadora del título de La mujer más fea de Gran Bretaña. En el siglo XIX, estos espectáculos eran comunes. Personas con apariencia inusual se mostraban al público por dinero. Para algunos era humillación, para otros la única forma de sobrevivir. Ella posa con guantes de boxeo, como reafirmando su fuerza e independencia. Aunque la gente se riera o se horrorizara, transformó su imagen en un personaje escénico. Hoy, esta foto simboliza la lucha por el derecho a ser uno mismo. Guardianes del campo de Buchenwald, 1945. La imagen muestra a los guardianes del campo de concentración de Buchenwald, capturados por los propios prisioneros tras la liberación. Sus rostros están golpeados, se ven derrotados. Buchenwald fue uno de los más grandes campos nazis, donde murieron decenas de miles. Para los prisioneros, el momento de la liberación fue triunfo y también ocasión de ver a sus verdugos sin poder. La foto es un contraste brutal. Quienes ayer torturaban, hoy estaban indefensos. Un símbolo de justicia histórica, aunque tardía. Neil Armstrong y David Scott, 1966. Aquí aparecen los astronautas Neil Armstrong y David Scott. Tras regresar a la Tierra el 17 de marzo de 1966, están junto a la cápsula Gemini 8 que amerizó con éxito en el océano. Esta foto se tomó mucho antes de la famosa misión Apolo 11, que dio a Armstrong la gloria de ser el primer hombre en la Luna. Pero estos vuelos de entrenamiento permitieron perfeccionar la técnica de acoplamiento de naves. Sin Gemini, no habría habido alunizaje. Es una imagen histórica que muestra cómo, paso a paso, la humanidad entraba en la era espacial. Pacientes en una clínica psiquiátrica, principios del siglo XX. En la imagen vemos un método de tratamiento que hoy resulta chocante. Se calmaba a los pacientes envolviéndolos en mantas mojadas. Se creía que la tela fría y húmeda reducía la agitación y frenaba la agresión. Las personas permanecían inmóviles durante horas. Para los médicos de la época, era una alternativa humana frente a cadenas o aislamiento en celdas oscuras. La foto nos recuerda lo lejos que ha avanzado la medicina en la comprensión de los trastornos mentales, de métodos primitivos a la psicoterapia y la farmacología modernas. Preparativos para ejecuciones masivas en Babi Yar, 1941. Este fotograma lleva la carga más terrible de la historia. Babi Yar, en Kiev, se convirtió en un lugar de ejecuciones masivas donde entre 70 y 200.000 personas, en su mayoría judíos, fueron asesinadas entre 1941 y 1943. La foto muestra el momento de preparación. Hombres cavando fosas que serían tumbas colectivas. Es una de las mayores tragedias del Holocausto en suelo ucraniano. La imagen recuerda la indefensión de los civiles y cómo en simples gestos
palas, tierra, soldados, se escondía una tragedia inconmensurable. Pieza de artillería ferroviaria capturada, Alemania, 1945. La fotografía muestra un gigantesco cañón ferroviario capturado por los aliados al final de la Segunda Guerra Mundial. Estas armas se diseñaban para destruir fortificaciones a gran distancia y eran tan enormes que solo podían transportarse sobre rieles. Los soldados posan sobre el cañón como sobre un símbolo de poder derrotado. Para muchos, fue la única oportunidad de ver de cerca un arma que antes infundía terror. Hoy, esta imagen es testimonio del absurdo de la guerra. Tantos recursos invertidos en tecnología que al final resultó inútil frente al colapso inevitable del nazismo. Tumba de Salvador Dalí en Figueres, 1989. Esta losa cubre el lugar de descanso de Salvador Dalí, uno de los artistas más excéntricos del siglo XX. Exigió que su cuerpo quedara sepultado bajo el suelo del Teatro Museo de su ciudad natal, Figueres, para que la gente literalmente caminara sobre su tumba. Era simbólico. Dalí quería ser parte del arte incluso después de morir. Su última voluntad se convirtió en otra muestra de su visión surrealista de la vida. Incluso en la muerte transformó su entierro en una performance. El metro de Londres durante los bombardeos, 1941. Esta foto transmite miedo y resistencia al mismo tiempo. Durante el Blitz, la aviación alemana bombardeaba Londres casi a diario. Los habitantes se refugiaban en el metro, que se transformó en refugio subterráneo. Allí dormían, cocinaban, cantaban, manteniendo vivo el espíritu comunitario. Para los niños, eran noches en túneles oscuros que se volvían su segunda casa. La foto recuerda que incluso en los peores momentos, la gente encontraba fuerzas para permanecer unida y luchar por la vida. Mujeres de Afganistán, Kabul, 1985. En la imagen vemos a mujeres afganas en atuendos tradicionales, pero con fusiles en las manos. Es la época de la ocupación soviética, cuando muchas participaron en grupos guerrilleros. El cuadro es único. Combina belleza, tradición y guerra. Se muestran orgullosas, aunque detrás de ese orgullo hay pérdidas y lucha. Hoy la foto se percibe como símbolo de la fuerza femenina y recordatorio de cómo la guerra cambia roles y destinos para siempre. Un perro contra monjas, Madrid, años 60. Esta imagen divertida y simbólica muestra el momento en que un perro levanta la pata frente a unas monjas en el centro de Madrid. Para muchos fue solo un instante casual, pero en los años 60 España vivía bajo la dictadura de Franco, donde la Iglesia tenía un enorme poder. Irónicamente, justo en ese contexto, la cámara captó a un animal faltando al respeto a lo sagrado. Un chiste visual de la historia, un gesto simple que parece crítica a las normas sociales. Londres, 1940, defensa civil durante la alarma. Esta foto muestra a una mujer con niños y a un trabajador de defensa civil, todos con mascarillas de gas. Es Londres en plena Segunda Guerra, cuando los bombardeos eran cotidianos. La mascarilla se convirtió en parte inseparable de la vida, incluso para los más pequeños. Un niño en bicicleta con la mascarilla puesta parece a la vez gracioso y escalofriante. La imagen demuestra cómo la guerra se metía en escenas cotidianas, obligando hasta a los niños a vivir en un mundo de miedo y disciplina. Demostración de chaleco antibalas en Nueva York, 1923. Aquí vemos a W.G. Murphy, inventor que probaba su chaleco antibalas frente a la policía. La foto captura el instante en que recibe disparos de revólver sin inmutarse. El chaleco resistió 38 tiros y asombró a los presentes. Fue un verdadero avance en seguridad, ya que hasta entonces los agentes estaban casi indefensos. La foto simboliza el nacimiento de una nueva era de protección que cambió la labor policíaca en todo el mundo. Neville Chamberlain y Churchill, 1935. En este fotograma aparecen dos futuros primeros ministros británicos. Chamberlain, recordado por su política de apaciguamiento hacia Hitler, y Churchill, quien lideraría al país en los años más duros de la guerra. La foto se tomó 4 años antes de la Segunda Guerra Mundial. Hoy parece un cruce de caminos, uno basado en compromisos, otro en resistencia férrea. Es un recordatorio de cómo diferentes enfoques políticos pueden decidir el destino de millones. Niños por correo, Estados Unidos, principios del siglo XX. Estas fotos suelen circular como curiosidad en Internet. Supuestamente en Estados Unidos se podía enviar niños por correo. En realidad solo se conoce un caso. En 1914, una familia de Idaho envió a su hija de 5 años a casa de sus abuelos a 150 kilómetros, usando el servicio postal. La niña viajó junto al carmeto y los padres pagaron únicamente el porte. El caso fue tan absurdo que en 1920 el gobierno lo prohibió formalmente. La imagen recuerda cuánto han cambiado las ideas de seguridad infantil en un siglo. Enfermeras desmovilizadas del Ejército de Estados Unidos, 1945. En la foto vemos a enfermeras estadounidenses que tras el fin de la Segunda Guerra Mundial regresan a casa desde las Islas Salomón.
Se relajan en la cubierta del transporte militar, tomando el sol junto a una ametralladora antiaérea. Es una combinación única de guerra y vida en paz. Ayer salvaban vidas en el frente, hoy sonríen y disfrutan de la libertad. La imagen muestra no solo heroísmo, sino también humanidad, el deseo de volver a la normalidad incluso después del horror vivido. El caballo Sam en un pub, años 30. Esta imagen divertida y entrañable muestra a Sam, un caballo que durante años acompañó a su dueño al bar. Mientras el hombre jugaba al dominó con sus amigos, Sam esperaba pacientemente, recibiendo a menudo algún bocado de los clientes. En la Gran Bretaña de los 30, los caballos eran parte de la vida diaria. Trabajaban, transportaban mercancías y eran considerados miembros de la familia. Hoy resulta impensable ver un caballo en un pub, pero entonces era una historia cotidiana llena de ternura. Sandías en Otero, Colorado, 1910. Aquí vemos agricultores de Colorado a principios del siglo XX mostrando con orgullo su cosecha de sandías gigantes. El oeste agrícola vivía un auge y las cosechas eran motivo de competencia entre granjeros. Cada uno quería probar que su tierra era la más fértil. Los enormes frutos parecen casi irreales y la foto se convirtió en símbolo del sueño americano. El trabajo en la tierra trae prosperidad y abundancia. El príncipe Leopoldo de Baviera con un bisonte casado, Polonia, 1915. La foto refleja una época en la que la caza era signo de prestigio y poder entre la aristocracia europea. El príncipe Leopoldo posa junto a un bisonte abatido, majestuoso emblema de la naturaleza salvaje de Europa del Este. Estas cacerías tenían un valor deportivo y también político, mostrar fuerza, riqueza y dominio. Hoy la vemos como testimonio de una era en la que el hombre intentaba someter a la naturaleza sin pensar en la conservación de especies. El gigante Tomaini y su esposa Ginny, Estados Unidos, 1949. El matrimonio Tomaini fue leyenda de las ferias estadounidenses de la posguerra. Él medía casi 2,5 metros. Ella, conocida como la niña mitad, apenas superaba el tamaño de un niño pequeño. Su unión fascinaba al público, que acudía desde todos los estados para verlos. Pero tras la rareza circense, había una vida real. Adoptaron hijos, abrieron un restaurante y un parque de caravanas llamado Campamento de los Gigantes. Demostraron que incluso en un mundo que los veía como espectáculo, podían formar una familia y dejar un recuerdo entrañable. Autocine en South Bend, Estados Unidos, años 50. Un símbolo típico de la cultura americana de los 50, un gigantesco autocine en Indiana. Filas interminables de coches bajo la pantalla. Para la América de posguerra era más que ocio, era libertad, tecnología y romance. Jóvenes iban en citas, familias pasaban la tarde, amigos hacían de ello un estilo de vida. La foto guarda la atmósfera de una época donde el coche y el cine representaban el sueño de un futuro mejor. Hachiko, Japón, 1935. La imagen captura un momento histórico en Shibuya, la inauguración de la estatua de bronce del perro Hachiko, el mismo día de su muerte. Durante años esperó a su dueño en la estación, incluso después de fallecer. Su fidelidad conmovió tanto que se convirtió en símbolo nacional de lealtad. La gente se reunió para honrar no solo a un perro, sino la idea de un amor incondicional más fuerte que la muerte. Hasta hoy la historia de Hachiko inspira a millones en todo el mundo. Balila, organización infantil fascista, Italia, años 30. La foto muestra a niños italianos en uniforme militar, parte de la organización, Balila, creada a imagen de las juventudes hitlerianas. El nombre evocaba a un niño genovés del siglo XVIII que lanzó una piedra contra un soldado austriaco y encendió una revuelta. Los fascistas usaron esta figura para moldear a los niños como soldados del futuro. Las filas de pequeños con fusiles en mano son un recordatorio de cómo la ideología roba la infancia, preparando a los jóvenes para la guerra en vez de juegos. El primer modelo de Audi, Alemania, 1910. Aquí vemos una joya de la historia del automóvil, el primer modelo de Audi que inauguró una nueva era de ingeniería y velocidad. En aquel tiempo los coches aún eran rareza, símbolo de lujo y progreso. En las calles de Alemania, semejante máquina causaba tanta admiración como una nave espacial hoy. Los niños posaban junto a ella, los conductores se sentían pioneros del futuro. Fue el inicio de una leyenda que décadas más tarde sería líder mundial. Proyecto del Reichstag, Alemania, 1895. El dibujo muestra la visión fantástica del arquitecto Friedrich Gosling para el Reichstag de Berlín.
El edificio se alzaba como una catedral gótica gigante con cientos de agujas cortando el cielo. En esa época se pensaba en términos grandiosos, buscando reflejar el poder y la grandeza del Estado. Aunque nunca se construyó, el proyecto ilustra cómo pudo ser Berlín aún más monumental y desbordante de ambición. Testigo enmascarado, Estados Unidos, 1952. La foto fue tomada en un tribunal de Washington. Un testigo aparece con una sábana cubriéndole la cabeza mientras declara en un caso de narcotráfico. Era una práctica excepcional, pero necesaria. La vida de los testigos estaba en peligro constante. El anonimato era su única garantía de seguridad. Parece una escena de cine, pero es real. Prueba de lo arriesgado que era luchar contra la mafia y el narcotráfico en la América de mediados del siglo XX. Apaches en el Vaticano, 1961. La imagen refleja el encuentro de dos mundos. Un apache se arrodilla y besa la mano del Papa Juan XXIII durante una audiencia en el Vaticano. Fue un gesto de respeto profundo, pero también un símbolo de contraste. Un pueblo originario de América, marginado durante siglos, frente a uno de los líderes espirituales más poderosos del planeta. La foto captura un momento en que heridas históricas y diferencias culturales se cruzaron en un gesto humano sencillo, la búsqueda de diálogo y entendimiento. Collar de esclavo romano, siglo IV después de Cristo. Este artefacto es un recordatorio escalofriante de la realidad del mundo antiguo. Se trata de un aro de hierro con una placa de bronce que los romanos colocaban en el cuello de los esclavos. En la inscripción podía leerse: «He huido, atrápame. Si me devuelves a mi amo, recibirás una moneda de oro». El mensaje era claro: el esclavo no tenía derechos, era considerado propiedad, y cualquiera podía detenerlo a cambio de recompensa. Hallazgos como este revelan hasta qué punto la esclavitud era un sistema profundamente arraigado en Roma, donde incluso el deseo de libertad se convertía en motivo de humillación. Torres petroleras, California, años 30. La imagen muestra auténticos bosques de torres metálicas que poblaron California durante el boom petrolero. En la década de 1930, Estados Unidos expandía aceleradamente su infraestructura energética, y estos pozos transformaban paisajes enteros en escenarios industriales. Frente a los viejos automóviles, las torres parecen el símbolo de una nueva era donde el petróleo era el motor de la economía. Para los habitantes locales, aquello era riqueza y a la vez problema: ruido, contaminación, pero también trabajo y esperanza de una vida mejor. Mujer afroamericana observa al Ku Klux Klan, Alabama, 1956. La fotografía fue tomada en Montgomery, epicentro del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. En primer plano, una mujer afroamericana contempla a miembros del Ku Klux Klan que pasean libremente por las calles. La escena refleja la tensión de la época, miedo y rabia, impotencia y a la vez fortaleza interior. Solo unos años después, en esa misma Alabama, estallarían protestas que cambiarían la historia del país, aunque en 1956 el Klan todavía se movía con impunidad. Paseo en coche con la amada, Minnesota, 1917. Una escena romántica del inicio del siglo XX. Una joven pareja disfruta de un paseo en un automóvil descubierto. El vehículo parece frágil y rudimentario, pero para la época representaba la verdadera libertad. Los paseos en coche se convirtieron pronto en moda entre los enamorados que podían escapar de la ciudad, estar a solas y experimentar un nuevo ritmo de vida. La foto captura un instante de felicidad suspendida, donde la tecnología se unía al mundo íntimo de dos personas. Maletas de Auschwitz, Polonia, 1969. La foto fue tomada años después de la guerra, cuando el Museo de Auschwitz abrió sus puertas al público. En ella se observa una pared cubierta de maletas que pertenecieron a los prisioneros del campo de exterminio. Cada maleta llevaba un nombre, un destino, una esperanza truncada. Juntas forman un símbolo aterrador de la destrucción. Miles de personas llevaron consigo sus objetos personales creyendo que serían reubicadas, cuando en realidad marchaban hacia la muerte. La imagen de 1969 recuerda que la memoria del Holocausto debe permanecer viva para que la historia no se repita. Bombardero en picado Ju-87 Stuka, años 30-40. La fotografía es un ejemplo de cómo un ángulo puede cambiar la percepción. El bombardero alemán Ju-87 aparece como si mostrara una sonrisa siniestra, burlándose de sus víctimas. Durante la Segunda Guerra Mundial fue un arma de terror. Sus sirenas al lanzarse en picado sembraban el pánico en tierra. Aunque solo es un efecto de luz y perspectiva, la imagen conserva un aire inquietante. El Stuka pasó a la historia como símbolo del miedo en los cielos europeos.